Buenas tardes, vamos a continuar viendo la bolilla 22, en el punto 5, ejecución de sentencias de condena de dar sumas de dinero. La sentencia puede determinar el pago de una cantidad líquida o ilíquida al momento de la parte resolutiva. Si la suma o la cantidad líquida es determinada o puede determinarse fácilmente mediante una simple operación aritmética, se dice que estamos ante una cantidad líquida. Similar supuesto se da para el caso de la condena a pagar una suma en moneda extranjera. En ese supuesto deberá estarse a qué dijo el juez respecto del tipo de cambio, el cual deberá tomarse para el momento de la determinación. También debemos tener presente que para el supuesto de determinar un monto de dinero hay que tener presente si la sentencia condena con un determinado tipo de interés para el momento de efectuar la liquidación. Para el supuesto de que se condene una parte líquida y una parte ilíquida, es decir, que no esté determinada, se puede proceder a la ejecución de la parte líquida y proceder a determinar la parte ilíquida para poder proceder a su ejecución. Para la parte que no está fehacientemente determinada, y una vez que la sentencia quede firme, el vencedor deberá practicar una liquidación dentro del término de 10 días. Y de esa liquidación se debe dar traslado, esto es sustanciar, con el deudor ejecutado. Si el acreedor ejecutante no presenta su liquidación dentro del término de 10 días, lo podrá hacer el deudor ejecutado. Podrá presentar su propia liquidación. Esta liquidación también se va a dar traslado y también por el plazo de 5 días notificadas personalmente o al domicilio constituido. El traslado en ambos casos es por el término de 5 días. La parte contraria podrá impugnar esta liquidación, pero es requisito de admisibilidad presentar la propia liquidación, si no, esa impugnación va a ser rechazada in limine. Si no hay oposición, la liquidación queda firme y se podrá proceder o continuar con el embargo de bienes del ejecutado. Por lo tanto, si hay impugnación por parte, suponemos, del ejecutado, debe presentar su planilla de liquidación con la que considera que es la adecuada, se suspende el trámite de ejecución y continúa en incidente de la planilla esta de liquidación. Se da traslado a la contraria nuevamente, es decir, al ejecutante, y el juez va a proceder a dictar una resolución haciendo lugar o no a la impugnación. Esta resolución es apelable por ambas partes. Si estuviera firme la liquidación, ya sea porque no hubo impugnación o porque habiéndola el juez la rechazó o determinó, se puede proceder a el embargo por la cantidad líquida determinada. Para continuar, el embargo es esencial
no puedo continuar con el trámite de ejecución si no embargo algún bien. Y notifico al ejecutado de los bienes embargados. Esto se llama una citación de venta, que se abre únicamente este proceso un corto periodo de conocimiento en el cual el ejecutado va a poder oponer algunas excepciones, siempre y cuando haya bienes sujetos a embargo, bienes muebles, inmuebles, dinero, ¿tá? Y que se notificará el mismo acto de trabar el embargo, o bien notificando al domicilio constituido o al personalmente. Notificado de la citación de venta, el ejecutado tiene un plazo de 5 días para oponer excepciones. Estas excepciones se encuentran específicamente detalladas en el Código Procesal y se han ido incorporando posteriormente a través de criterios jurisprudenciales otras que hoy en el nuevo Código Procesal de Río Negro ya se encuentran incorporadas, la gran mayoría de ellas. Así tenemos como excepciones previstas en la ley la falsedad de la ejecutoria, que solo puede fundarse en la adulteración o en la falsificación material de la sentencia o de la copia que se utilice en forma total o parcial. Otro ejemplo es negar la autenticidad de la firma del juez que firmó la sentencia, o por ejemplo, negar las cantidades, se han adulterado los montos, o los términos de la decisión judicial. También acá se incluía, que posteriormente se hizo, la inhabilidad de título, es porque falta algún requisito que condiciona la fuerza ejecutiva de la sentencia. Es decir, la sentencia, por ejemplo, no está firme porque ha sido recurrida o porque no venció el plazo para el cumplimiento, o porque se busca cobrar de alguien que no está condenado, o porque el monto de la suma excede el monto de condena. Entonces, todos esos pasos hacen que sea procedente la inhabilidad de título o la falsedad ejecutoria como estaba prevista anteriormente. Otra de las excepciones es la prescripción de la ejecutoria. Antiguamente, con el antiguo Código Civil, el plazo de prescripción de las ejecutorias era de 10 años, de acuerdo al artículo 4023. Ahora, a partir del año 2015, con la reforma, o el nuevo Código Civil y Comercial, el plazo general es de 5 años. Otra de las excepciones es el pago, que tuvo que ser realizado con posterioridad a la sentencia que dio lugar a la ejecución. De acuerdo a lo que prevé el artículo 507 del Código Procesal, y este pago debe realizarse o debe ofrecerse las constancias, la prueba documental del mismo, ya sea por documentos emanados del acreedor, y puede ser pago total o pago parcial. También se ha tenido presente la compensación del crédito en las modificaciones del Código Procesal posteriores. También como excepción la quita, la espera o la remisión, si fueran acuerdos homologados. Bueno, las otras excepciones que posteriormente dijimos fueron incorporados en el Código Procesal
son específicamente inhabilidad de título, que ya vimos, la incompetencia, porque se inició el proceso de ejecución ante un órgano que no correspondía, según las reglas del artículo 501 del Código Procesal, la falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado, o los representantes que carecen de cierta capacidad para continuar el proceso, la compensación, que también dijimos que podía ser una de las formas de pago, el pago parcial, antes era solamente se aceptaba pago total, documentado, y ahora también se acepta el pago parcial. Y la falsedad material de la ejecutoria, como dijimos anteriormente, era porque se estaba adulterando de algún modo el documento. ¿Cuál es el trámite de las excepciones? Pues las excepciones deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia y se prueba con las constancias del mismo proceso o con documentos emanados del ejecutante. Si no se acompaña la prueba, si no se adjuntan los documentos, al deducir las excepciones, se rechazan las excepciones in limine, esto es, sin sustanciar, y tal decisión judicial va a ser irrecurrible, es decir, al momento de interponer la excepción, el ejecutado deberá adjuntar la prueba que hace valer sus derechos. Si no lo hace, le van a rechazar el recurso, la oposición, la excepción, y la misma va a ser irrecurrible. La interposición tiene que hacerse por escrito, en el plazo de 3 días, dice un artículo, y en el otro dicen si vencido los 5 días. Bueno, para interponer el recurso, las excepciones, tendrá 3 días, y se va a dar traslado a la contraria, por 5 días. Y la apertura de prueba en este caso es excepcional, no porque los documentos, por ejemplo, si se presentan documentos cancelatorios, un recibo de pago, en su caso será la prueba pericial para determinar si la firma es o no es del acreedor ejecutado. Vencido el plazo de traslado, esto es la sustanciación con el acreedor ejecutante, ya sea que éste conteste o no las excepciones opuestas por el ejecutado, el juez va a dictar resolución. Si no hay oposición, si no hay excepciones, la resolución del juez va a ser irrecurrible. Si hay oposición, el juez puede rechazar las excepciones, esto es continuar con la ejecución, y en este caso es apelable por el ejecutado, o puede decir el juez que es procedente la excepción, y en este caso podrá ser apelado por el ejecutante, pero el juez ordenará inmediatamente el levantamiento de los embargos. El ejecutante, la resolución que rechaza la excepción es apelable por ejecutado con efecto suspensivo. El ejecutante puede, esto es que no se ejecuta hasta tanto se resuelva la apelación. El ejecutante puede, dando fianza, cambiar el efecto a devolutivo. Una situación distinta es el caso particular de la provincia de Río Negro, en el que hay ciertas deficiencias en la redacción y el recurso ante la apelación del ejecutado se concede con efecto devolutivo, pero el apelante podrá, esto es que transformarlo en suspensivo dando fianza o garantía suficiente.
Todos los cuestionamientos a las decisiones del juez, providencias anteriores a la sentencia del artículo 508, son apelables, pero con efecto diferido, y se van a fundar conjuntamente con el escrito de interposición de recurso de apelación contra la sentencia del artículo 508. Es decir, todo el trámite anterior es apelable con efecto diferido y se funda conjuntamente con la apelación a la resolución del 508. Punto 6. Ejecución de sentencias de condena de hacer o de no hacer. En general, en la sentencia se fija un plazo para cumplir con la misma. Si no se fija el plazo, el interesado debe pedir su determinación en el proceso. Y si no se cumple voluntariamente con la condena, con la obra, puede ocurrir que sea realizada por el acreedor a costa del ejecutado. Esto lo realizará el acreedor o un tercero, pero si en el caso es un tercero, el juez debe aprobar el costo de la realización de la obra por un tercero. Si no la realiza el acreedor o un tercero, el acreedor ejecutante puede optar por el resarcimiento de los daños y perjuicios. O puede optar que lo cumpla el deudor ejecutado bajo la aplicación, la amenaza de la aplicación de sanciones. O una cuarta alternativa, siendo imposible el cumplimiento por otra persona, salvo el deudor, se opte por el resarcimiento de los daños y perjuicios. Esto lo puede prever la propia sentencia, y si ella no lo prevé, lo puede pedir la parte, el ejecutante, que sea determinado. O en su caso, practicar una planilla de liquidación. Para el caso de que sea una condena a no hacer, si el deudor ejecutado no cumple y hace, se puede exigir que se repongan las cosas al estado anterior, o que si esto fuera imposible, se proceda a la reparación de los daños y perjuicios, pero siempre a cargo, a costa del deudor. Para el supuesto de la condena escriturar, la sentencia debe fijar un plazo en el cual el deudor ejecutado deberá otorgar esa escritura, y que debe contener esa sentencia el apercibimiento de que si en un plazo determinado no lo hace, lo hará el juez a costa del deudor ejecutado, o bien el juez ordenará que lo haga otra persona en su nombre. Para el caso de la ejecución de sentencias de dar, la sentencia va a obligar al deudor a entregar alguna cosa o cantidad de cosas determinadas. Y eso lo va a tener que realizar en un plazo que va a fijar la propia sentencia. Si el deudor no cumple, a pedido del acreedor ejecutante, se librará un mandamiento para proceder a desapoderar de las cosas al ejecutado. Si el ejecutado podrá oponer las excepciones del artículo 506, y si no hay excepciones, los bienes desapoderados, por ejemplo,
y ordena al juez a entregar tantos kilos de manzana, tantos paquetes de arroz, etc., si no se cumpliera, el juez va a ordenar desapoderarlos. Si no hay excepciones, habiéndose cumplido con la medida del desapoderamiento, los bienes entregados pasarán a cumplir con la sentencia. Si no se pudiera cumplir con la entrega de las cosas, ya sea porque no las tiene, o porque no las tiene en la cantidad determinada, o porque no las tiene en la calidad que indica la sentencia, se le obligará al deudor a responder por el valor de las cosas, más los daños y perjuicios que estuvieran determinados o fijados en la sentencia, o lo que surja del incidente de ejecución de sentencia a iniciarse. ¿Puede el ejecutado iniciar un proceso de conocimiento posterior? Sí puede, pero solo puede basarse en las defensas o excepciones que no pudieron oponerse en el trámite de la citación de venta. Es decir, del listado de excepciones que permite el código, alguna de ellas que no estuviera. Pero esas excepciones deben ser posteriores, por hechos posteriores a la sentencia que generó el proceso de ejecución. Por ejemplo, un pago no documentado, porque en las excepciones uno de los requisitos es ofrecer la prueba del pago total o parcial, como excepción, siempre que se encuentre documentado. Si no lo tiene documentado, quiere probar el pago por otros medios, deberá instar el proceso de conocimiento posterior. Adecuación de la sentencia para ejecutar. Estos son algunos artículos 511, 516 y 558 bis del Código Procesal de Río Negro, en el cual el juez puede utilizar algunos procedimientos para evitar causar un perjuicio innecesario al deudor. Para ello puede utilizar de peritos, o de árbitros, o de amigables componedores, o de la mediación. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, en el caso de liquidaciones o cuentas muy complicadas, muy complejas, o en el supuesto de la reparación de indemnizaciones por mejoras, o para el supuesto de tener que determinar el monto de condena al pago de frutos, de intereses y de daños y perjuicios, para el supuesto de locación de servicios, cuando se demandara el pago de algún trabajo, para el supuesto de locación de obra, cuando el dueño de la cosa desiste de la obra por su propia voluntad, o para el supuesto de la liquidación de sociedades anónimas, de empresas, o para la determinación de carácter propio o ganancial de los bienes en la sociedad conyugal. Para todos esos casos, el juez puede disponer de que se designe un perito para resolver la situación, o árbitros, o someter el proceso a mediación. Punto 7. ¿Cómo es la ejecución de sentencia en la provincia de Río Negro?
Bueno, nuestra provincia, a partir del año 2007, como resultado de la reforma al Código Procesal Civil y Comercial, se instituyó un nuevo mecanismo que es el proceso de estructura monitoria, con el objeto de darle una mayor celeridad a la ejecución. Para ello, y lo vimos en el punto 3 de esta unidad, ante la presentación de los documentos o de las sentencias que el código establece, el juez emite una orden que debe cumplirse, una sentencia. Y que el ejecutado va a poder, si le interesa, efectuar algún tipo de oposición posterior. En el Código Río Negro se eliminó la citación de venta, pero igualmente se le otorga al ejecutado la posibilidad de defenderse. Y esta defensa la podrá realizar en el plazo de 10 días de la notificación de la sentencia monitoria. El demandado tiene 10 días desde la notificación de la sentencia para efectuar su defensa, destruir la certeza que le dio el derecho de esa sentencia. Y para eso debe presentarse por escrito, debidamente fundado y con toda la prueba. De esto se va a dar traslado a la parte ejecutante por el término de 5 días, y vencido el plazo, contestado el traslado o no, el juez va a proceder a resolver. Y esta resolución es, si no hubo oposición por parte del deudor, la sentencia monitoria queda firme, no es necesario ningún otro paso ejecutorio. Pero si hubo oposición, hay que ver cuál es la resolución del juez. Si el juez rechaza las excepciones, las defensas opuestas por el ejecutado, debe esperarse a que las mismas queden firmes para poder continuar con la ejecución. Si es apelada, el recurso se concede con efecto suspensivo. Si se aceptan las defensas del ejecutado, se deja sin efecto la sentencia monitoria. ¿Cuáles son las resoluciones que pueden ser ejecutadas? Ahí tenemos las sentencias consentidas o ejecutoriadas con plazo vencido y no cumplida, la ejecución de las transacciones o de acuerdos homologados, la ejecución de las multas procesales, el cobro de honorarios que se hubieran regulado judicialmente y los acuerdos que se hayan obtenido en el Centro Judicial de Mediación. Hablamos del caso especial del recurso de apelación contra estas decisiones en el Código de Río Negro. El artículo 509, reitero que tiene una redacción, creería, defectuosa, pero que debiera entenderse así, que las excepciones que sean rechazadas serán apelables con efecto devolutivo. Esto es que se cumple la decisión del juez, la sentencia, salvo que el apelante diere fianza
o caución suficiente, y en ese caso se concederá la apelación con efecto suspensivo, esto es suspender la ejecución hasta tanto se resuelva por la Cámara de Apelaciones. Punto 8, la ejecución de sentencias de tribunal extranjero. Las sentencias extranjeras o dictados en otro país pueden hacerse valer en nuestro país, pero para ello necesitan un proceso de conocimiento o de reconocimiento y de validación en nuestro país. Para eso son necesarios algunos requisitos. Para ser ejecutadas se necesita el proceso de exequatur, que es el reconocimiento de una sentencia extranjera para poder hacerla efectiva o que tenga efectos jurídicos en nuestro país. Es un proceso destinado a constatar los requisitos de admisibilidad y se busca que la sentencia extranjera se asimile en su eficacia a la sentencia nacional, y para ello es necesario que haya sido dictada por un tribunal competente, esto es que el juez o tribunal en donde haya tramitado el proceso haya sido competente según las normas del derecho internacional. Otros requisitos, que no haya algún conflicto o concurrencia con la competencia que le hubiera correspondido a un juez argentino. Que no fuera contraria a la competencia exclusiva que le correspondería a un tribunal argentino, que en ese proceso se haya garantizado el derecho de defensa, que la sentencia esa tenga la eficacia de cosa juzgada, es decir, que se encuentre firme, que esa sentencia no afecte el orden público local y que no se contraponga con otra sentencia dictada acá en nuestro país. Esto es para ser ejecutado. Pero también las sentencias extranjeras pueden ser invocadas como excepción, como defensa. En ese supuesto, igual se va a necesitar del proceso del exequatur, y eso se va a realizar a través del proceso de los incidentes. Y también la prueba, la sentencia extranjera podrá hacerse valer como prueba de un proceso en Argentina. Y en ese supuesto, el juez las va a valorar como cualquier otra prueba documental. ¿Cómo es el trámite de reconocimiento de una sentencia extranjera? Se presenta ante el juez de primera instancia, que corresponde para ejecutar la sentencia. Ahí debo adjuntar el testimonio de la sentencia extranjera, debidamente legalizado, esto es por las cancillerías. En su caso, si es en idioma extranjero, debe ser traducido. Y adjuntar testimonio de la parte del expediente que acredita que la sentencia está firme, está ejecutoriada. Esto puede ser un testimonio, una certificación del juez de ese lugar, copia de las cédulas de notificación donde la misma quedó firme. Y una vez logrado el exequatur, se notifica al deudor ejecutado
y a partir de ese momento el deudor ejecutado tendrá el plazo para poder oponer excepciones. Esto para el caso de un juicio. Los laudos, los acuerdos, las resoluciones extranjeras también pueden obtener este reconocimiento. Para ello se van a requerir los mismos requisitos de reconocimiento de sentencias que fija el artículo 517 y 519 bis. Pero además, como requisito se establece que la cuestión que haya sido sometida a laudo o arbitraje haya podido ser objeto de transacción según las leyes argentinas. Es decir, si en la Argentina hay una cuestión que no puede ser objeto de transacción, no podrá ser objeto de reconocimiento en la Argentina. Muchas gracias.